día de hoy nos acompaña el profesor Esteban Hernández. Él es docente, acompaña procesos formativos aquí en el doctorado en Ingeniería y otros programas en la Facultad de Ingeniería. Es experto en inteligencia artificial y nos va a llevar a un abordaje de ese detrás de lo que son esas herramientas que hemos venido explorando en otros espacios. Técnicamente, que le da soporte a herramientas de este estilo. Entonces vamos en la sesión de hoy, en la sesión de la próxima, en la próxima sesión, la del 14 de agosto, vamos a tener una aproximación un poco más hacia ese aspecto técnico, ese background que hay en torno a las herramientas que conocemos. Una aproximación justamente a entender, digamos, que le da soporte o sustento a las herramientas, a las tecnologías, a las soluciones que actualmente conocemos. Y el profe me corregirá ahora, pero eventualmente creo que podremos tocar algunos aspectos relacionados con lo que es la computación cuántica, que es uno de las competencias muy fuertes y de los conocimientos que tiene el profe y que aplica especialmente. Entonces, pues sin mucho preámbulo, yo los dejo con el profesor Esteban Hernández. La charla de él, ahí se me olvidaron teoría, pero es un juego de palabras interesantes. Vamos a hablar sobre las 50 sombras de la inteligencia artificial de Gray, 50 Shades of Gray. Es la sesión. Y lo que también les contaba hace un momento, antes de Pescuso, en 15 días, la siguiente sesión, el 14 de agosto, es presencial en la Facultad de Ingeniería. Por correo, por medio del instituto, les haremos llegar de toda la información. Les recordaremos hoy antes de finalizar, pero para que tengan presente, la próxima sesión es presencial en la Facultad de Ingeniería. Entonces, profesor Esteban, le cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y el escenario es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar aquí presentar esto y espero que me confirmen si pueden ver o no. A ver, ahí, no sé si pueden ver la pantalla. Sí, señor. Ahí se está compartiendo. Sí, bueno, me avisan porque yo no alcanzo a verlo. Bueno, muy Perfecto. buenas noches para todos y para todas. Agradezco el espacio que me pueden brindar. Mi nombre es Esteban Hernández, soy doctor en ingeniería, llevo 25 años trabajando en la industria y especialmente los últimos 15 años de mi vida he trabajado en cómputo de alto desempeño, inteligencia artificial, ahora computación cuántica, el campo que denominamos computación avanzada. Actualmente dirijo una línea dentro de una comunidad en Colombia que se llama Cyber Colombia, que lleva ya más de 10 años, fundada inicialmente en la Universidad Distrital y ahora en un esquema multiuniversidad. Y la charla que hoy les quiero compartir a todos ustedes son las 50 sombras de Grey, por sus siglas en inglés de inteligencia artificial. Y lo que quiero mostrar a través de esta charla es que muchas veces hay unas complejidades que desconocemos y al desconocerlas no tomamos en cuenta algunos proyectos, algunas perspectivas que tenemos y que definitivamente sin esa perspectiva de la infraestructura, pues es imposible en algunos casos o siendo posible la desconocemos. También actualmente dirijo una organización que se llama Scalac. Scalac es el Sistema de Cómputo Avanzado para las Américas, que reúne a todas las organizaciones de cómputo de alto desempeño desde México hasta Argentina, y también tenemos convenio con el Departamento de Energía y con algunas entidades europeas. Trabajamos en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Agenda Digital de la Unión Europea y otros en convenio con algunos laboratorios como el Oak Ridge National Laboratory y Argonne National Laboratory. Vamos a ver esto cómo va. Sí, en primer lugar quiero presentar a Cyber Colombia. Es un ecosistema colaborativo de profesionales independientes y que unen tres elementos: la academia, la investigación, y actualmente estamos intentando entrar en el tema de gobierno. Trabajamos en cómputo de alto desempeño, inteligencia artificial y computación cuántica. Nuestra misión es hacer que la innovación se vuelva una realidad en América desde la academia y llevándolo a la industria. Y
pues trabajamos en muchas áreas, matemáticas aplicadas, geociencias, biología computacional, dinámica de fluidos, weather forecasting, que es especialmente el área en que yo trabajo, y actualmente estamos trabajando en el tema de escalamiento de infraestructuras en inteligencia artificial. Esto es parte de lo que nosotros hacemos, como lo mostramos, no es una triple hélice, es más bien, digamos, el triángulo virtuoso, donde en la punta de lanza tenemos la academia encargada de investigar y de unirse con los que hacen investigación, porque la academia tiene la parte formativa, pero también la parte de investigación muchas veces, pero hay institutos que no necesariamente están en la línea de la academia, digamos, pegados a una universidad, sino que son independientes, y luego están nuestros dos grandes soportes, por un lado la parte de la industria y por el otro lado el soporte internacional. Actualmente tenemos afiliadas a estas universidades que son con las que desarrollamos actividades, que es la Universidad Nacional Javeriana Distrital El Rosario, Los Andes, del Norte, de AFIT, de Medellín, la Universidad de Cartagena, la UPTC, la Autónoma de Occidente, y por algunos elementos administrativos de la actual vigencia, la Universidad de Medellín y la Universidad del Valle no se nos pudieron unir este año. También del lado de la industria, casi siempre nuestros aliados tienen que ver con líderes en el tema de inteligencia artificial, entonces NVIDIA, AWS y AMD. Les tengo que decir que la universidad ya forma parte del A&D University Program y también forma parte del AWS University Program. Entonces, son dos programas orientados a universidades donde se pueden obtener algunos tipos de recursos para entrenamiento en sus plataformas. Y con NVIDIA estamos en proceso de ser el DLA, que es Deep Learning Institute. Por el lado del soporte regional internacional, el soporte regional escalar, como ya lo indiqué, es el sistema de cómputo de alto desempeño para las Américas, que une centros de investigación, centros de cómputo de alto desempeño, redes nacionales de investigación y actualmente gobiernos, porque el tema de inteligencia artificial, cómputo de alto desempeño, supercomputación, como algunos lo llaman, pues está altamente ligado al cómputo de alto desempeño, y está altamente ligado a la inteligencia artificial, y es un tema que es preponderante en la región. Y también a nivel, especialmente de Norteamérica, tenemos Oak Ridge National Laboratory, tenemos Pittsburgh Supercomputing Center, Argonne National Laboratory y Chameleon Cloud, que es un cloud académico de la Universidad de Chicago con el que trabajamos. Y localmente trabajamos con una organización, una empresa que nos soporta, que se llama Cybercomputing Consulting Group. Antes de iniciar esta discusión, yo quiero presentarles este panorama. Yo quisiera preguntarles esos puntos ahí, claro, es la localización de esas universidades, aunque hay unas organizaciones ahí que no son universidades como BIOS. ¿Qué creen que son ustedes? Como para que estemos ahí, ¿qué creen que representan? Si quieren escribir ahí rápidamente esos puntos, ¿qué creen ustedes que representan? Siguen entrando y entrando personas. ¿No? ¿Ninguna una idea? No, investigación, tal vez. Ok, hay centros de investigación. Bueno, entonces, para no generar más expectativa, son centros de cómputo de alto desempeño que también desarrollan proyectos de inteligencia artificial. Entonces, aquí excepto la UOL, que lo que hace es investigación sin infraestructura, todas las demás tienen infraestructuras locales que aportan para tener un ecosistema nacional que, por supuesto, es muy incipiente. En algunos casos es viejo, en algunos otros casos falta renovación, en otros son más modernos, pero que son las capacidades computacionales que hoy en día tenemos para hacer, digamos, grandes simulaciones, o lo que llama uno el cómputo de alto desempeño, dentro de los cuales la inteligencia artificial es una de las cargas de trabajo más preponderantes. Este estudio lo hicimos durante los últimos 6 meses en cooperación con los centros de cómputo de cada uno de esos lugares que están ahí, y próximamente, creemos que en 2 semanas va a estar publicado, analizando las capacidades que tenemos como país en cómputo de alto desempeño. Ese mismo ejercicio lo hemos hecho para la región. Ahora sí, entremos un poco en materia.
Cuando hablamos de esas sombras o ese conocimiento oculto o esos términos que no le dicen a uno cuando utiliza inteligencia artificial, nos referimos técnicamente a aquellos elementos ocultos para los que hacen o utilizan herramientas de inteligencia artificial. No sé si hay aquí de pronto un ingeniero electrónico o eléctrico o una ingeniera electrónica o eléctrica, para que de pronto hiciéramos una pregunta, es ¿cuánto conocemos nosotros del uso de la energía, ¿sí? De la energía eléctrica, y qué tan diferente nosotros pensamos que es la generación de la misma energía? Entonces, tal vez todos seamos expertos en el Lástima. uso de la Aunque ahorita energía. también cambiaron el parrillero, no falta. Sí, también allá es desmejorada. Ojalá no. ¿Sí, Ay, profe? espérame. Tal Perdón, vez profe. todos, no importa, tal vez todos seamos expertos en el uso de la energía, ¿cierto? Sabemos que tenemos un breaker, que nos llegan unas líneas, sean monofásicas o trifásicas, que hay un elemento que contabiliza el consumo que tenemos y después que alguien, un experto en electricidad, vino y nos hizo todo el sistema de cableado interno y que tenemos algunos focos, unas bombillas, ¿sí? Y algunos elementos que consumen y que tenemos unas tomas corrientes y también unos interruptores y que máximo podemos consumir una cierta cantidad en la casa conectando los electrodomésticos o los elementos que consumen energía. Eso creo que todos lo sabemos. Ahora, y ya más o menos conocemos los elementos, los cables, los interruptores, los breakers, las clavijas, las tomacorrientes y los tipos de conexión que tenemos para nuestra región. Y la cantidad de voltaje que nos llega en corriente, ya sea que sea en mono o en dos o en tres fases. Pero si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿ustedes saben realmente cómo se genera la energía? ¿Qué fuentes hay? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la energía hidro desde que se hace una represa y desde ahí todos los elementos que se necesitan, cómo se acumula, cómo se genera, cómo se envía hacia las torres, cómo se distribuye, por qué tienen que haber subcentrales eléctricas y luego desde las subcentrales dividir la carga por regiones y luego cuando ya llega más entre ciertas capacidades toca bajarlos y hay que tener un transformador y luego del transformador hay una serie de elementos hasta que llegue al punto donde nosotros empezamos a usarla. La gran pregunta es, nosotros muchas veces esa complejidad la desconocemos, pero no significa que no exista. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay esa complejidad? El día que hay un apagón. El día que pasa lo que pasó en España, ¿cierto? Dejaron de funcionar muchas cosas porque la infraestructura base, no la de nosotros, la de última milla, la final, la de nuestras casas, sino la que alimentaba toda esa energía, de un momento a otro falló. Y falló de una manera que afectó a muchas personas. De igual manera, dentro de la inteligencia artificial hay un elemento que casi nadie habla, ¿cierto? O tal vez muy pocos, o en una capa muy alejada de nuestro diario vivir, y es la infraestructura. Y esa infraestructura tiene elementos que debemos conocer. ¿Por qué? Porque tanto a nivel operacional como a nivel de las capacidades finales que vamos a poder tener o los tipos de problemas que vamos a poder afrontar y que vamos a poder solucionar van a depender en gran medida de esas capacidades. Y como tenemos grandes proveedores, como por ejemplo OpenAI, los que utilizan los productos de OpenAI, o los productos de Google, o los productos de AWS, o los productos de Meta, ya sea que utilicen mediante infraestructuras alojadas en cloud o en algún tipo de centro de datos que pueden utilizar, para nosotros decimos eso es transparente. Lo más importante de la inteligencia artificial son los algoritmos, es decir, esa capa de última milla de para arriba. Hoy no vamos a hablar de esa capa. No vamos a hablar de si la arquitectura de transformadores es mejor o peor que una infraestructura diferente en la arquitectura del software, sino lo que sostiene eso. ¿Y por qué? Porque allí se ocultan ciertas verdades que incluso tienen repercusiones a nivel social y geopolítico. Entonces, la primera cosa
que vamos a decir aquí, como el nombre lo dice, la seducción de las GPUs. Las GPUs son esos elementos de computación que inicialmente se diseñaron para hacer juegos, ¿sí? Y que en una máquina tradicional que tiene procesadores, que hoy en día ya no son solamente procesadores de Intel, sino los líderes ahora son los procesadores de AMD, pero no son los únicos. Hay procesadores de otras arquitecturas, ARM y RISC-V, que es una propuesta abierta para hacer un set de instrucciones libre para que se pueda utilizar de manera universal, y cualquiera que tenga la capacidad de implementar un procesador lo haga con ese set de instrucciones libre, cosa que no es así con los otros. Hay que comprar las licencias de propiedad intelectual para hacerlo, pero esa es la computación, diríamos, más tradicional. Ahora vienen las GPUs que se vuelven masivas. Posiblemente usted en su máquina local tenga algo que tenga 4 cores o 6 cores, ¿cierto? O si tiene una más potente, 24. Si utiliza un servidor, 48 hasta 128 existen hoy en día por core. Y si utiliza cómputo de alto desempeño, puede llegar a miles de core. Hay una lista que se llama la Top 500, la lista Top 500 de los más grandes supercomputadores del mundo. El más grande, que hoy en día está ubicado en Estados Unidos, se llama El Capitan y tiene más de 1.700.000 procesadores instalados en una sola instalación, en un clúster de procesamiento, que son muchas máquinas actuando como una. Pero no lleguemos hasta ese nivel. Hablemos de lo nuestro, de los pequeños, 4, 8 cores. Cuando se vino toda esta revolución de las GPUs, lo que pasó fue que pudieron maximizar la cantidad de cómputo haciendo algo muy especial. Hay operaciones más difíciles que hacer que otras. Entonces, un procesador tradicional como el nuestro, como el que tenemos en un Mac, como el que tenemos en una máquina x86 de cualquier proveedor que está allí, es una máquina que tiene mucha configuración interna para hacer muchas cosas. Se llama de propósito general. Entonces, puede hacer cosas de procesamiento de video, puede hacer cosas de procesamiento de audio, puede hacer cosas aritmetológicas, es decir, matemáticas, operaciones matemáticas, puede hacer cosas criptográficas, puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pero por eso tampoco es que pueda tener muchas unidades de procesamiento, porque sus unidades de procesamiento son muy grandes, muy especializadas, y además tienen elementos que aumentan su temperatura y que también su densidad allí hacen que eso tenga un límite. Entonces aparecen las GPUs, y las GPUs son las unidades de procesamiento gráfico, y esas ya empiezan a tener lo que llaman cores o unidades mucho más pequeñas de procesamiento específico. Y como inicialmente se hicieron para el tema de juegos, se especializaron en procesamiento matricial. ¿Por qué? Pues porque los juegos trabajaban por deselización, por unas matrices, y si alguna vez alguno jugó con Doom, por allá usted veía que eso era bien feo, que era cuadriculado, pero eso dependía de la cantidad de resolución que tuviera. Y con el tiempo fueron desarrollándose hasta las GPUs modernas. La empresa aquí líder en esto es la empresa NVIDIA, que tiene la mayoría de las GPUs, tanto de orden de servidores, es decir, para hacer procesamiento muy robusto, como de robusto para juegos. Son las que uno llama las GeForce y las que tienen RTX y esas cosas. Pero en todas estas, la cantidad de cores es altamente diferencial con las de un procesador tradicional. Como le dije, un procesador de una máquina de estas hoy en día puede tener, digamos, los que seguramente están más robustos, 16 cores en una máquina de escritorio para usuario final. Mientras que una GPU puede comenzar en 800, 1900 y posiblemente 3000 y más cores. Entonces, en tamaño y en cantidad, en masificación, aumentó. Y es la razón por la cual hoy la inteligencia artificial, el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial mayoritariamente se basa en GPUs. Pero todo el mundo quiere tener GPUs, y a todo el mundo querer tener GPUs hay cosas ocultas allí. Hay elementos de costo. Entonces, por ejemplo, hoy en día no podemos acceder a las últimas GPUs porque el tema del costo para muchos es prohibitivo. Una GPU grande, una A100, una H100, puede valer cientos
de miles de dólares en algunos casos, en ciertas configuraciones. Entonces, no es solamente ver que se tenga la GPU, sino todos los otros elementos. Uno procesa información en conjunto, necesita elementos de memoria, necesita elementos de procesador central o CPU y necesita interconexión entre todos esos elementos y la GPU. Y todo ese conjunto oculta detrás ciertas características que si uno no las conoce, puede ser el cuello de botella. Puede ser la diferencia entre un modelo que corre bien versus uno que no corre bien. Y allí aparece otro elemento. Tradicionalmente, las máquinas de escritorio utilizan un esquema que se llama PCI para interconectar los diferentes elementos, la memoria con el procesador, con los dispositivos de entrada y salida, con la visualización. Pero para estas cargas que son tan masivas, que tienen tanta cantidad de datos y tanta cantidad de procesamiento, se necesita interconexión de muy alta velocidad. Y hoy en día, o se va a la última especificación de PCI, que seguramente no está disponible en muchos de los equipos que están accesibles para nosotros, y si los tenemos accesibles van a estar a un costo prohibitivo, o nos vamos a esquemas, digamos, propietarios como NVLink, que garantiza la escalabilidad, pero que inmediatamente también sube el precio, porque una máquina que tenga NVLink es una máquina que uno considera no de gama media ni de gama baja, sino de gama media alta. También hay otro elemento importantísimo en las GPUs y es lo que hoy en día se llama la precisión. Si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en simulación, la simulación se basa mucho en la cantidad de precisión que usted le pueda dar a un estado que está fluctuando en el tiempo y en muchos casos en el espacio. Entonces, es diferente tener 3 o 4 cifras de precisión a tener 32 o a tener más. En la medida que hay procesos que necesitan esos niveles de precisión, ¿cierto? La capacidad de la GPU disminuye. Entonces, que yo tenga una GPU, tengo que tener en mente que las operaciones que mejor se adaptan allí son las que tienen precisiones no tan altas. ¿Por qué? Porque las precisiones no tan altas especialmente están diseñadas para operaciones que el error no es tan significativo con la cantidad de cifras. Es decir, una operación de una matriz, de una multiplicación de A por B, generalmente es en enteros, ¿cierto? Y si hay algo que necesita que no sea enteros, no voy a necesitar 3 o 4 o 5 o 6 cifras decimales, posiblemente con 1 o con 2. Entonces, esto hace que las GPUs, cuando muestran su capacidad, es porque tienen unidades de precisión mucho menores que lo que tendría un procesador. Cuando se va a utilizar ciertos patrones, por ejemplo, o utilizar TensorFlow, o utilizar PyTorch, o utilizar otros softwares, la mayoría de modelos dice, tuneado a FP16 o a FP8 o a FP4. Eso significa que le bajaron la precisión para lograr más cantidad de computación, pero al bajar la precisión, el error inducido también aumenta. Y uno debe alinear la expectativa del software con la realidad del hardware para que las dos cosas funcionen bien, porque de nada sirve un modelo que corra muy rápido, pero que induzca al error. Y luego, también hay que entender que las GPUs primero consumen una cantidad brutal de energía y algunas operaciones son subóptimas. ¿Qué significa? Que lo que le mando a hacer a la GPU versus la cantidad de consumo de energía no necesariamente es la mejor combinación. Es tan así que hoy en día, al igual que la lista de los supercomputadores más poderosos del mundo, hay una lista que se llama de los computadores más eficientes del mundo. Y curiosamente, la mayoría de los 10 primeros más poderosos en supercomputación que tienen GPUs no necesariamente son los primeros 10 que están en los más eficientes. Utilizar GPUs tiene el entendimiento de que hay algoritmos especializados e incluso hay librerías. ¿Por qué?
cuando estamos hablando en procesamiento de álgebra, hay librerías como BLAS que han sido diseñadas históricamente más de 20 años para hacer operaciones muy rápidas de álgebra lineal, hacer la invertida, hacer la traspuesta, bueno, hacer esas operaciones entre matrices. Pero cuando voy a una GPU, si quiero optimizar para que esas operaciones que normalmente utilizan esos motores de alto nivel como PyTorch y TensorFlow, entonces tengo que utilizar librerías especializadas, se llaman librerías aceleradas para la GPU, que hacen, en muchos casos, utilizar rutinas optimizadas para ese hardware. De nada sirve tener mejor hardware si no tengo mis rutinas de ejecución optimizadas para ese hardware. Entonces, aunque las GPUs son muy seductoras, no conocerlas profundamente en intimidad hacen que el desempeño sea muy pobre. Si tienen preguntas, en cualquier momento la pueden hacer sin problema. O pueden colocar un mensaje ahí y les agradecería si alguien me lo lee. Ok. El segundo, detrás de el velo, ¿no? La seducción que hay detrás del velo. Nos dicen, ven detrás del velo y todo será, pero aquí es el velo que trae las nubes. Cuando hablamos de la nube, de cloud computing, es como el paradigma, es como el nirvana que todo el mundo nos vende. Todo se soluciona con la nube. Si tiene problemas para que su modelo corra, vaya a la nube. La única manera de escalar infinitamente, esa es otra teoría, es en la nube. Y todas esas cosas nos ocultan que hay algunos desafíos, como la escalabilidad y la latencia. ¿Eso qué significa? Los datos ocupan espacio de almacenamiento. Ese almacenamiento debe ser colocado en algún lado. Luego lo vamos a ver en detalle. Pero al leer datos, al colocar datos en la nube, hay un proceso de copia de datos hacia un lado y luego, si los datos están en la nube y el procesamiento está en la nube, eso anda muy bien, pero si tengo que hacer procesos de copia, eso no anda tan bien. Además, tampoco es que todos los almacenamientos en la nube y todos los procesamientos de la nube sean iguales, ¿sí? Especialmente en inteligencia artificial, eso de una flexibilidad instantánea no siempre funciona. Para que un modelo corra muy bien, hay que saber elegir la instancia y la instancia viene con una configuración de memoria, de procesador y de acceso a disco y de acceso a intercomunicación que debo conocer. Porque pasan dos cosas. Si no la conozco, está el intento de suicidio cuando me llegue la factura del mes, porque posiblemente elegí una instancia que era muy buena en términos de la eficiencia del modelo de inteligencia artificial, pero también muy costosa. Entonces, cuando tengo estos dos elementos, algo que puede crecer de una manera flexible y no conozco que esa flexibilidad no solamente lleva impactos de escalabilidad, es decir, que no es colocar dos significa automáticamente que va a ser el doble de rápido, sino que hay que hacer muchas cosas para que eso ocurra y que también colocar dos muchas veces significa el doble de costo y los otros costos asociados de intercomunicar eso, pues entonces cuando me llegue inmediatamente, si me están facturando semana a semana o mes a mes, la siguiente factura, seguramente querré salir corriendo. Y hay otra cosa, entonces, si hay todos esos desafíos, muchos vendedores de cloud le dicen, lo mejor es utiliza mis herramientas. Todo es fácil con mis herramientas. Es todo tan magnífico si utilizas mis herramientas y uno al principio, en una rápida adopción, toma esas herramientas y efectivamente lo hace. Funciona de maravilla. Pero, si en algún momento, por asuntos de costos, por asuntos de algún esquema regional geopolítico que se presenta, porque los proveedores de cloud no son omnipresentes, tienen sus centros de datos en ciertas regiones. Y como la opción es maximizar
el costo, minimizar el costo que le doy al cliente, pero maximizar los servicios, pues hay unas zonas que son más o menos costosas. Entonces, posiblemente si vamos a AWS, me van a colocar en Virginia, o si voy a Google, a GCS, que es la solución de cloud de Google, pues me van a colocar en alguna zona de California, posiblemente también en una zona de Virginia, donde el costo asociado a mantener un data center es más bajo. Si yo en algún momento digo, no, yo quiero un modelo que por el acceso a los datos tiene que estar localizado en Sudamérica, me tendría que ir inmediatamente a alguno que esté, por ejemplo, en Chile o en Brasil, o supongamos que un proveedor, vamos a decirlo, XYZ, coloca una región o un centro de datos en Colombia. Entonces yo digo, listo, me voy a mover con mi modelo de este proveedor de cloud a este proveedor de cloud. Pero como yo elegí la facilidad a conocer y a la integración para que fuera fácilmente movible, entonces lo que pasó fue que hice un lock-in, es decir, me volví dependiente de lo que me da ese proveedor y la portabilidad se me acabó. Y tratar de mover de un proveedor de cloud a otro muchas veces resulta supremamente costoso. Y lo último, dado que la solución de cloud es una solución de infraestructura compartida, eso no se nos puede olvidar, algunas veces hay limitaciones. Por ejemplo, el número máximo de instancias que usted puede levantar en una región tiene una cuota. Y si usted quiere más, tiene que pedir un permiso. Y ha pasado en todos los proveedores de cloud que cuando hay un usuario abusivo o incluso que inserta una rutina que afecta la infraestructura donde está, se cae no solamente él, sino que cae a muchos de los que están en esa región o a muchos de los que están por lo menos en el segmento donde están los demás utilizando, y una caída de esas pueden ser horas. Eso ya ha pasado con la mayoría de proveedores. Si hasta aquí Ay, tienen tan alguna linda, gracias. pregunta. Uy, bueno, mamita, hace tintico. Pero entonces, espérame, yo voy a- Si alguien tiene una pregunta, bien la puede hacer aquí en el chat o de nuevo puede hacerla. Ronald dice, ¿cómo son los términos de la seguridad en los servidores? ¿Podrías elaborar un poco más la pregunta mientras vamos avanzando? Los proveedores de cloud tienen un esquema que se llama seguridad compartida. ¿Eso qué significa? Que ellos asumen la seguridad de la infraestructura física, del acceso físico a los servidores y de las capas más bajas. ¿Sí? Pero las capas más altas dependen exclusivamente del usuario. Entonces hay un esquema compartido. Por supuesto, hay unos esquemas de seguridad nacional en privacidad que en ciertos casos podrían obligar al proveedor de cloud que tenga acceso, digamos, que dé acceso a una autoridad bajo una orden legítima. Esa es una de las razones por las cuales los actos de soberanía de datos en diferentes países obligan a que algunos proveedores tengan infraestructura dentro de sus países. Ahora, el tema de privacidad también es compartido, es decir, las capas más bajas de infraestructura son de responsabilidad del proveedor, las capas de acceso, es decir, sistema operativo en adelante, le corresponden al usuario, o esos son los esquemas generales que dan los proveedores de cloud. Eso quiere decir el trabajo de investigación social con muchos datos es muy costoso. Bueno, el tamaño importa, eso va a ser otra slide que vamos a ver, pero claramente cuando tú dices muchos datos hay que bajarlo de una unidad a una unidad medible, ¿sí? Cuantitativamente. Cuando tú dices muchos datos, ¿qué significan? Significan gigas, significan teras, significan petas, significan hexas. Y la respuesta es sí. En la medida en que tienes muchísimos más datos, se demora más tiempo en preparar los datos, se demora más tiempo en entrenar el modelo y, por supuesto, va a ser mucho más costoso por la cantidad de infraestructura requerida, tanto para almacenar como para procesar.
El muy costoso, pues es un término superlativo. Hay que hacer algo que se llama un sizing y después pues un plan de costos para muchos de estos procesos. Pero sí, cuando dices mucho, te estás refiriendo a petas de datos, seguramente es costoso. Listo. Entonces, la siguiente es navegando en las mazmorras de los datos. A todos nos gusta utilizar las infraestructuras listas. A todos, voy a solamente aquí como para que interactuamos. ¿Cuántos han utilizado alguna herramienta como ChatGPT, Cloud, o Copilot o cualquiera de esas? Sí, Yo claro. creo, yo creo que en gran medida todos. Todos, ¿cierto? Correcto. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Si Cloud o cualquiera de estas herramientas le da una respuesta, ¿sí? Pregúntele, ¿usted cree que el profesor Esteban tiene la capacidad para ser un asesor confiable de un Centro Nacional de Infraestructura de Inteligencia Artificial? Y Claude le dice que no, ChatGPT le dice que sí. ¿Usted a cuál cree y por qué lo cree? O incluso le voy a hacer una pregunta más comprometedora. ¿Usted se sumerge en las mazmorras de los datos y cree a ciegas? Es decir, lo que le dice un ChatGPT, lo que le dice un Claude o cualquiera de los otros, ¿para usted es una verdad cierta? ¿Es axiomático? No, No, No. arbitrario, porque puede cuando tener un porcentaje de uno error. nunca le pregunto algo de esa manera. Le pido que haga tareas, no que me dé respuestas sobre Bueno, conocimiento ahora, específico. ahora yo le voy a poner un caso más y ya doy la palabra a alguien que tiene levantada la mano. Ahora, yo acabo de recolectar los datos de campo de 20,000 personas. Estoy muy corto de tiempo y quisiera resumirlos. Y le digo, ChatGPT, toma este conjunto de datos, analízamelos por segmento de edad y por sexo y preséntame unos resultados. ¿Usted presentaría esos resultados sin usted mismo hacer el conteo? ¿Sí o no y por qué? Y luego sí, quien está levantando la mano. No, pues en cierta forma levanté la mano para responder la pregunta y es no, nunca me confío en las respuestas dadas por ninguna inteligencia artificial y menos de este último ejemplo, menos en ese sentido, la verdad no me confiaría. Siempre las respuestas que obtengo de las inteligencias artificiales las reviso, las releo, eh, le doy como cierta crítica, porque he encontrado muchas inconsistencias. Algunas veces ha generado bibliografías inexistentes, otras veces, por ejemplo, he subido documentos para que los traduzca de un idioma que yo no conozco, pero más o menos sé lo que está hablando y me doy cuenta que no traduce lo que es. No, la verdad no me confío. Y de hecho creo que ahí siempre dice, ¿no? Advierten, ChatGPT puede cometer errores, comprobar la información es muy importante. Es eso. Correcto. Entonces, claramente la calidad y la organización de los datos que muchos de esos modelos utilizan, muchas veces para nosotros es oscuro. Para que un modelo pueda funcionar y entrenarse, hay que pasar por un proceso que se llama ingesta de datos, que es, bueno, mirar cuál fuentes voy a utilizar. De pronto ustedes vieron lo que pasó con Grok, que es el de X, que hace aproximadamente un mes duró como un día que se volvió súper de derecha. ¿Ustedes se lo vieron? Y las respuestas eran groseras y altaneras, y cualquiera que le hiciera una pregunta le respondía de una manera increíblemente grosera, racista también. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Tanto por los algoritmos, pero también por los datos. Hay muchos de estos que han sido entrenados con datos sesgados, con datos no limpios, con datos no verificados, ¿sí?
con datos segmentados por región. Es decir, si yo tengo un gran volumen de datos y digo, están preguntando desde Sudamérica, especialmente de Colombia, solamente lo que para mí tenga sentido en Colombia se lo devuelvo. Lo que no, pues entonces no lo tomo en cuenta. Y si yo quiero ver una vista global, va a ser una vista global, pero parcializada al mismo tiempo. Entonces, solamente si uno obvia esa capa de que los datos y la organización y la calidad de los datos es sumamente importante, muchas veces va a tomar como cierto cosas que los datos están, diríamos de alguna manera, en ataques, se llama poison data, es decir, alguien envenenó esos datos para que disgregara ese veneno en todos los que usan productos que están basados en esos datos. Hay una pregunta, hay una mano levantada de T. Sí, sí, señor, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que su merced hablan, digámoslo, de las inteligencias artificiales y sobre algunos algoritmos que da ellos por algunas respuestas. Pero mi pregunta es la siguiente, digámoslo. Yo sé que la mayoría de acá tendría pues la típica, ¿no? O sea, la gratuita. Y ahora las inteligencias artificiales como ChatGPT, que están ahorita mucho más avanzadas, o sea, las que son de paga, esas, digámoslo, también tendrían o carecerían de algo. Sí, esa será como mi pregunta. Pues ya que como va avanzando cada día más ¿Carecerían de eso, algo en qué sentido? ¿En el sentido de datos, por de ejemplo, en los calidad datos, de sí, datos? señor. O sea, sí, Miren, exactamente. este es, y aunque no quiero llevarlo para allá, pero esto es uno de los grandes problemas que hoy existe, la no transparencia, ¿sí? Si usted toma un algoritmo hoy y le dice, mire, yo tengo los datos del censo poblacional de Colombia. Dígame qué porcentaje de esos datos son personas de género femenino y masculino. Pues usted tiene los datos, usted puede tomar, puede contarlos, puede segmentarlos, hacer todo eso. Y además, esos datos están disponibles para que usted lo pueda repetir. La manera como muchos de estos modelos ingestan los datos son bien oscuras. Tanto que incluso a muchos se les ha catalogado como violadores de derechos porque leen libros, ¿cierto? Y los procesos de filtro no siempre son los mejores. Y eso afecta a unos modelos más que otros. ¿Por qué? Porque unos se basan más en el esquema de inferencia y otros como Claude en el modelo de calidad de los datos. Pero independiente, desde la mejor hasta la peor, siempre hay problemas en esto, incluso si es pago. Después, un segundo elemento, no solamente la calidad de los datos, ¿sí? Sino la manera como estos son almacenados. Resulta que si yo hablo de miles de millones o cientos de billones de datos, estoy hablando de muchísimos registros, y eso en tamaño se mide en megas, gigas, teras, petas, exabytes de datos, y cuando yo voy a colocar esos datos, por ejemplo, si los quiero colocar de manera libre, una cosa es decirle, mire, ahí está el dataset con que entrené mi modelo y pesa 100 megas. Pero la mayoría de los modelos modernos tienen billones de parámetros. Eso significa que la cantidad de datos requeridos para entrenar esos modelos es gigante. Y la manera como son colocados esos datos, ¿cierto? Son en diferentes formatos de datos. Hoy en día es muy utilizado el formato Parquet, otros CSV, otros formatos son propietarios. Pero el asunto es que si yo voy a reproducir esto, leer los datos de diferentes formatos y de diferentes fuentes, muchas veces consumen mucho tiempo y es diferencial. Otro es el monitoreo y la gobernanza de esos datos. ¿Cómo se controla el acceso a esos datos? ¿Cómo es que se previenen errores silenciosos? Es decir, por ejemplo, errores propios de datos. Trabajé en algún proyecto donde el modelo había entrenado solamente con sectores de la población que eran de tez blanca. Y cuando fueron a probar ese mismo algoritmo con un dataset donde la tez de la persona era negra, dejó de funcionar, y sin embargo lo seguían utilizando, y ver que la no determinación de una salida esperada lo consideraban un error, y era porque los datos estaban mal. Y hay otro problema en los modelos que se llama el data drift, que es la manera como los datos se están comportando a lo largo del tiempo no es estática. Es decir, si yo hoy tengo la data poblacional de Colombia es una cosa, pero hay elementos que van creciendo día a día, ¿cierto? Nuevos nacimientos, puede ser
movimientos, pueden ser intercambio de personas de un país a otro. Entonces, en la medida en que yo entreno un modelo y tengo una base cierta, puede hacer que las entradas empiecen a tener un comportamiento estadístico diferente y eso se llama el data drift. Y si yo no estoy evaluando ese drift, es decir, cómo la entrada de datos estadísticamente se está comportando y estoy midiendo siempre contra las métricas normales de los modelos, que es Precision, Accuracy, F1, Recall y la curva ROC, que esos son los elementos técnicos de comprobar un modelo, posiblemente no me estoy dando cuenta por qué razones que el desempeño de un modelo está tan mal. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Vi por ahí una mano levantada. Sí, la había bajado, pero aprovecho, es para entonces preguntar, eso es lo que lleva a diversas propuestas en el sentido, entre otras cosas, Harari, de que en todo el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser imprescindible la regulación del Estado. Y una cosa que preocupa es que en eso se trata se presentó un proyecto de ley, pero lo archivaron por falta de debate. Ayer se O sea, presentó otro. todo lo que está señalando usted conduce a pensar en la necesidad de esta regulación. Efectivamente, ¿por qué? Porque especialmente en inteligencia artificial, más que naciones, hay corporaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿recuerdan el gran escándalo que pasó con Cambridge Analytica? ¿Qué pasó? Alguien pudo acceder a los datos de Facebook, pudo perfilar a las personas, les hizo un análisis, las segregó por edad, por sexo, por localización y también por el número de publicaciones pudo determinar alguna cosa que se llama sentiment analysis, es decir, cómo reacciona ante una noticia. Por ejemplo, alguien que tiene una tendencia bien de izquierda, cómo reacciona a una noticia que afecta a la izquierda o que afecta a la derecha. Y entonces inmediatamente inducir, ¿cierto? Una respuesta controlada. Eso se llama un A/B test. Entonces yo digo, mira, a los de izquierda le voy a mandar esta publicidad para que actúen de esta manera y a los de derecha de esta publicidad para que actúen de esa manera. Lo cierto es que hoy en día incluso hay un caso legal sobre que se pudieron ganar unas elecciones utilizando ese método. ¿Quién controla realmente eso? Y voy a ser totalmente honesto. Hoy podemos regular nosotros en Colombia, pero quien maneja los modelos, quien entrena los modelos, quien limpia los datos, no es nadie en Colombia, está por fuera, está en esas corporaciones naciones que yo digo, que son los que en últimas están llevando a que los modelos se comporten de una u otra manera y que tengan uno u otros datos o que tengan ciertas garantías o no las tengan. Entonces, nosotros hacemos, me parece que un ejercicio consciente de regularla, pero también es cierto que nosotros no estamos produciéndola. ¿Sí? Eso tiene mucho sentido cuando nosotros la producimos porque tenemos un nivel de control, pero como nosotros estamos solamente consumiéndola, en alguna medida, la mejor manera que podemos hacer, más allá de regularla, es hacer consciente a la gente del uso responsable y también ético de la inteligencia artificial, más allá que intentar regular cómo es que se está haciendo, porque realmente nosotros no lo hacemos. Debemos es influir en aquellos lugares donde esas corporaciones tienen tanto poder que no le rinden de alguna manera, no le rinden cuentas a nadie. Bueno, vamos a continuar con otro, los juegos de poder, también ambientado en la novela. Los juegos de poder en la GPU son muy importantes. Si hay una cosa cierta, es que el uso de la inteligencia, el entrenamiento de modelos, la inferencia de modelos consume muchísima energía. Desde el 2023 al 2025 se incrementó en 35% el consumo mundial de energía y se cree que más del 80% de ese consumo nuevo proviene del uso de grandes clústeres que entrenan modelos de inteligencia artificial. Por aquí tenía un dato que la inteligencia artificial de Grok es manejada por una empresa de Elon Musk que se llama xAI y es el clúster más grande que hay en GPUs. Hoy en día 200.000 GPUs. La energía necesaria para ese clúster consume tanta energía como un hogar, como 250.000 hogares promedio.
colocar una solución de GPUs no es un asunto menor. Necesita unos esquemas de enfriamiento avanzados porque esos, además de consumir mucha energía, calientan muchísimo. Y tienen una cosa que se llaman los spikes, es decir, esos picos por allí a que se levantan de consumo y que incluso pueden llegar a afectar el esquema operacional de un clúster. Entonces, todo ese tipo de elementos hay que manejarlos con mucho, mucho, mucho cuidado. El consumo de las GPUs, en últimas, el consumo que hoy en día está teniendo la inteligencia artificial a través de la GPU es grandísimo. Tanto que hoy en día ya se considera un problema ecológico y económico a nivel mundial. AWS dijo que iba a gastar 44 billones de dólares, es una cifra que a uno se le sale de la cabeza, en implementar sus nuevos centros de datos, especialmente en el tema de energía y enfriamiento. Y Meta, en la ciudad de Nueva York, dijo aproximadamente que van a ser unos 60 billones en sus nuevos data centers. Ahora ya para los que van a colocar clúster, digamos, de grado medio o de entrada, el crear un clúster que va a soportar modelos de inteligencia artificial, que va a tener GPUs, necesita un afinamiento, y afinamiento es una configuración muy especial. ¿Para qué? Para poder llegar a los elementos tanto térmicos como de consumo de energía responsables. Y este mensaje es importante porque muchas veces nosotros pensamos como nación, y lo he escuchado especialmente en el tema político, no, hay que hacer un megacentro de inteligencia artificial, pero el tema del consumo de energía es un asunto súper básico que hay que planear con mucho, mucho cuidado, y también hay que planear económicamente los costos asociados con mucho, mucho cuidado. Si es una alimentación por enfriamiento líquido, requiere unos procesos y una maquinaria especializada, y si es por aire, también. Entonces, influyen elementos como a qué altura lo coloco, la temperatura promedio, porque la temperatura operacional de estos tipos de máquinas pueden rápidamente incrementar y pueden dejar por fuera toda la solución. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Mira aquí en el chat. Rafael pregunta, ¿ayudaría si lo hacen siempre bajo el mar? Bueno, ese fue un experimento que hizo Microsoft y realmente no fue tan exitoso. Primero porque las dificultades eléctricas y todo el movimiento que hay bajo el mar, incluso la temperatura marina, muchas veces también puede llegar a ser una temperatura ambiente en un lugar promedio aquí de más de 2.800 metros, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que los esquemas que vienen por la sal y todo eso necesitan tenerse en cuenta. Y luego la manipulación, la mayoría de estos necesitan accesibilidad rápida de un técnico, porque no es que yo cree un clúster y el clúster seguro va a estar 5 años sin un problema, no. Hay algo que se llama el tiempo medio entre fallas, MTBR. El MTBR en cualquier sistema exige que al menos 1 o 2 veces al mes todos estos clústeres se estén revisando. No significa que no tenga problema, sino que se estén revisando y en algunos casos ajustando. Estando bajo un medio tan difícil allí, que tiene que estar tan sellado, pues se vuelve complicado. Tendría que ser unas instalaciones mucho más allá que el intento que hizo Microsoft. De hecho, no le funcionó tan bien, y después de los 3 años que estaban allí sumergidos, dijo, bueno, fue un buen experimento, sacamos algunas conclusiones, aprendimos algo, pero no es una cosa que sea sustentable a gran escala. ¿Por qué no ponen esos servidores de IA en los polos? Bueno, está el tema de, si colocamos los servidores en los polos, están allá primero, los países que están en los polos lo deben tener, van a generar también una huella, tanto a nivel de carbono como en consumo de energía, y hay que transportar los datos, es decir, hay que tener esquemas de comunicación hacia allá.
Y si los esquemas de transporte normales son difíciles, los esquemas de comunicación también. Entonces, sí hay países que tienen centros de datos allá, pero el requerimiento hoy en día es tan grande que ni siquiera con eso se suple la demanda. Y algunas veces el tema costo-eficiencia es el que prima. Que todavía estamos en la era de piedra en el uso, eficacia, eficiencia, efectividad, sí. Este es el tema de hoy en día, no es tanto tener más capacidad, sino que sea mucho más eficiente y utilizar métodos mucho más eficientes, computación más eficiente. Bueno, el tamaño sí importa. Y el tamaño importa porque lo que le acabé de decir, un mega data center como el que entrena los modelos de OpenAI, ¿cierto? O los modelos de Copilot, primero requieren unas facilidades y facilidades. Nos requerimos a la subcentral eléctrica que hay que colocar un transformador, hay que garantizar cierto consumo de energía, luego cierto esquema de enfriamiento, hay que garantizar la alimentación. Entonces, entre más grande sea, se pone mucho más difícil. Normalmente un centro de datos se clasifica en niveles de Tier 1, Tier 2, Tier 3. Todos estos data centers son de nivel 4 en adelante y eso requieren que hayan unas facilidades muy complejas. Y un gran centro de datos consume mucho. Imagínense un centro de datos de los que se están pensando que pueden llegar hasta 100 megawatts, ¿cierto? Eso, 100 megawatts es una cosa bárbara. Y es decir, voy a utilizar toda la energía en ese centro de datos versus la energía que yo le podría dar a una población promedio mucho más grande. Entonces, pensar en centros muy grandes también significa en infraestructuras muy grandes, en consumos muy grandes y en facilidades muy grandes. Algunas veces hay que hacer soluciones moderadas de acuerdo a la real necesidad. El tema del enfriamiento es supremamente importante. Y hoy en día casi todas las soluciones que tienen que ver con inteligencia artificial son soluciones que son liquid, porque ya ni siquiera las por viento se pueden. En BTUs no hay manera de poderlas soportar por la cantidad de calor que estas necesitan disipar. Pero para tener una solución de liquid, primero es altamente costosa y segundo, requiere elementos muy sensibles a la calidad de los líquidos de enfriamiento y al ciclo de vida. Y incluso hoy en día hay líquidos que no son completamente inertes y que pueden generar contaminaciones después de un ciclo de reutilización. Y para poder crecer a nivel global, esa escala de infraestructura necesita consumo a nivel industrial y eso significa también que la energía de alguna manera se va para esos. Es como cuando utilizamos el agua solamente para un consumo industrial y lo dejamos de utilizar para el consumo humano. Aquí también de cierta medida en ciertos lugares hacen que el costo de la energía por megavatio aumente y cuando aumenta, aumenta para todos. Pero pues en estas escalas ellos lo pueden aprovechar mucho más. Entonces, ese es otro elemento que hay que tener en cuenta en la infraestructura. ¿Qué dice? Se dice que en Colombia geoespacialmente es estratégica, pues puede ser una ventaja. Si desde el gobierno se toman como políticas, se pueden ofrecer otros países de SA. No entendí muy bien esa pregunta, Nancy, si de pronto me la puedes ayudar a parafrasear de otra manera. Colombia estratégicamente, sí. Nosotros estamos en el norte de Sudamérica, tenemos conexión con los dos océanos. Tenemos un cable submarino o varios cables submarinos comerciales y uno de investigación que se llama el Proyecto Vela. Lamentablemente, a lo largo de los últimos gobiernos, incluyendo, tengo que decirlo, no se ha podido ratificar la conexión al cable que nos conecta con Europa, que es especialmente para investigación. Pero no solamente eso, ¿cierto? Sino que tenemos diferentes fuentes de energía. Por supuesto, hay fuentes de energía que no la podemos masificar como la energía solar necesaria para un data center, pero son elementos que se pueden combinar para generar energía desde otras fuentes que no sean necesariamente aquellas que las que más contaminan o también las que tienen mayor impacto ambiental. Y por el otro lado, también tenemos que pensar en el uso eficiente de esa energía para no generar un desbalance entre la que va para las personas y la que va para este tipo de usos. Para adquirir las estructuras de trabajo y ofrecer servicios de América del Sur, sí. Bueno, esto tiene de alto y de ancho. No quiero meterme en el tema geopolítico,
pero por ejemplo nosotros competimos altamente con Chile y Brasil. En Brasil y en Chile hay grandes proveedores de centros de datos, pero está el tema del costo por colocar allí un dato versus colocarlo, por ejemplo, en Virginia o en Carolina del Norte. Entonces, si alguno ha utilizado una solución de cloud, casi siempre todos terminan colocándola allá, no porque sea más eficiente, no porque esto, sino porque es más barato colocarlo allá. Entonces, casi siempre allí hay un elemento económico que interviene. Estratégicamente creo que podemos lograr algo, al menos para la demanda nacional, de una manera responsable y con alta ingeniería, porque sabemos que la tenemos. Pienso inevitablemente en Terminator, pero como una alianza entre humanos súper ricos y transhumanos, eliminando la mitad de la población para poder consumir. Sí, posiblemente en algún momento aparecerá Thanos y dirá, solamente queden los que proveen energía para las AI. Bueno, hay otro tema bien importante, la latencia. Y también viene el tema de las sombras. La latencia es un elemento importante que para nosotros desconocemos muchas veces. La latencia es aquel tiempo que toma mi petición desde que yo la lanzo hasta que va por allá, se comunica, llega, se procesa, hace lo que tiene que hacer y se me devuelve. Entonces, especialmente en modelos de inteligencia artificial, nosotros utilizamos la Internet y como somos usuarios no vemos más allá, pero cuando se implementa una solución, el hecho de comunicar muchos elementos de cómputo, ya sean GPUs, ya sean nodos de computación, ya sean elementos de almacenamiento, implican que hay comunicación y eso inmediatamente es latencia. Y al haber latencia requieren redes avanzadas. Regularmente las redes de computación utilizan Ethernet, ¿sí? Y las soluciones de almacenamiento utilizan Fiber Channel. Pero aquí, en este tema de inteligencia artificial y especialmente en los modelos tan grandes que hoy en día estamos utilizando, se requieren redes de muy baja latencia. Y me refiero, por ejemplo, a redes especializadas como InfiniBand y otras de su estilo que hoy en día están saliendo y soluciones de no comunicación mediante protocolos tradicionales como TCP/IP y en lugar de eso utilizar como RDMA, que se llama Remote Direct Memory Access, donde hay clústeres de GPUs que pueden ver la memoria de las otras GPUs, así estén en otra máquina y poder hacer protocolos consistentes. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso, si alguno de ustedes está pensando colocar un modelo o habla con alguien que está colocando un modelo, el tema de la latencia es altamente sensitivo. Y también las tareas, poner una tarea compleja, por ejemplo, el esquema actual que se llama los esquemas de agentes, ¿cierto? Y dependiendo de la arquitectura de esos agentes, por ejemplo, en la multitud de expertos que de pronto tengan que hacer tareas distribuidas en diferentes unidades de cómputos, el tema de la latencia puede influir tanto que hay tareas que yo los pudiera volver tareas de semanas porque no tengo en cuenta no tanto el procesamiento, pero sí la latencia y las ineficiencias en comunicaciones entre esos dominios. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Este es otro tema muy, muy importante. El almacenamiento, ¿cierto? Esas áreas oscuras de almacenamiento que no nos dicen, pero es que esos modelos, por ejemplo, sí, dale, RP. Ronald. Hola, sí, muy buenas noches. La pregunta va ahorita hacia mirar el futuro en los términos de cuando se crea cuando se empieza a utilizar la computación cuántica y todo lo que está relacionado con las IA. Entonces se vuelve, ¿cómo sería ahí? Ronald, ¿me podrías otra vez? Porque es que se escucha por paquetes. Nuestra latencia está alta, entonces no te puedo escuchar. Hola, ¿me escuchas ahí? Ahí, te escucho Hola. mejor. Listo, la pregunta va orientada más que todo hacia lo de la computación cuántico, computación cuántica y relación a las IAs. ¿Cómo serían los factores ahí a tener en cuenta y cómo se vería ese futuro ya con computación cuántica y las IAs, como la vemos ahorita? Como Bueno, ChatGPT. ChatGPT y las otras inteligencias que estarían ahí. Bueno, hoy en día hay una carrera. Y, por ejemplo, hoy, no sé si algunos conocen a Andrew Ng, el creador de la compañía que se llama Deep Learning y también Lending AI, que es una compañía internacional que tiene sede aquí en Colombia también.
Y muchas de las compañías, él fue uno de los creadores de todo el movimiento de inteligencia artificial con Google. Luego tiene su serie de compañías y hoy forma parte del consejo asesor de AWS, de Amazon. Entonces, digamos que es un rockstar en este mundo. Hoy, precisamente hoy, lanzó un correo, en correo se llama AI Batch, y él dijo, mire, China en este momento está tan enfocado y tan bien hecho que posiblemente muy pronto, si no es que ya está superando a Estados Unidos en estos temas. ¿Ok? Y hay dos razones. Una es porque está invirtiendo de una manera coordinada esfuerzos en inteligencia artificial con varios actos de inteligencia artificial, invirtiendo tanto en modelos, en liberar modelos y por el otro lado en la industria de semiconductores y computación cuántica. La relación entre Estados Unidos y China en inversión en computación cuántica creo que es de 1 a 10. Es decir, lo lleva de lejos la inversión en computación cuántica china sobre Estados Unidos. Eso no significa que haya algo hoy que funcione realmente en ese nivel, pero que va a funcionar en el futuro seguramente sí. Ya tomando esto como contexto, lo que te puedo decir hoy el estado de la computación cuántica es muy incipiente, ¿sí? Hoy estamos hablando de circuitos cuánticos, estamos hablando de máquinas especializadas, hiperespecializadas en problemas como las de D-Wave que andan muy bien en el tema de problemas de optimización, pero para el resto, digamos, en computación genérica todavía falta mucho en hardware, falta mucho en software, pero si tú me pusieras a ver como un visionario tecnológico, como los libros de Michio Kaku, de supremacía cuántica, pues lo que va a haber es un esquema híbrido donde la computación cuántica haga los problemas que computacional y dimensionalmente sean muy difíciles de hacer en computación clásica. Por ejemplo, algún tipo de problema en inteligencia artificial que por su esquema de complejidad definitivamente consume demasiado cómputo en computación clásica y se tenga que llevar a computación cuántica. Pero hay el problema de los datos, el acceso, el I/O de los datos es un problema que todavía apenas se está empezando a atacar. En la manera como yo le brindo información a esos, normalmente aquí es por archivos y yo esos archivos se los llevo de alguna manera. Eso en computación cuántica todavía está muy, muy en pañales y falta un tiempo para que empiece a dar resultados. Lo que sí va a pasar es que, vuelvo y te digo, esto va a ser un esquema híbrido donde la computación cuántica se va a dar cuenta de esos problemas que son dimensional y computacionalmente tan intensivos que voy a necesitar tanta energía para hacerlos, que lo mejor es mandarlo a un computador cuántico, resolverlo por su esquema multidimensional de los qubits y luego hacer workflows híbridos donde el que haga mejor esa parte de la computación, por ejemplo, inteligencia artificial para la lectura de datos, seguramente en computación clásica, y luego resolución de algún gradiente muy, muy complejo en computación cuántica, y luego los datos se recolectan incluso en algún nuevo tipo de computación como la computación neuromórfica. Es lo que yo creo y lo que yo puedo visionar. Entonces, desde el tema de los datos, el almacenamiento de los datos hoy en día para muchos de todos estos modelos son basados en almacenamiento de objetos, o lo que se llama, por ejemplo, en el caso de AWS S3 o GCS o Cloud Storage, que se llama en Microsoft y en algunos. Todo eso se llama almacenamiento de objetos. Esos objetos son magníficos para almacenar una información muy grande, pero es muy malo para lectura, es decir, es muy ineficiente para la lectura. Entonces, esto hace que esto se vuelva un problema. Lo segundo es que las demandas de las cargas de trabajo de inteligencia artificial leen masivamente, y al leer masivamente generan un cuello de botella en algo que se llaman los IOPs. Es el número de accesos por segundo, instrucciones de I/O, es decir, de entrada y salida por segundo. El número de I/Os que consume una carga, por ejemplo, un modelo de 70 billones de parámetros que necesita ser reentrenado, es supremamente alto. Y si no tengo unas arquitecturas muy especializadas en lectura masiva con altos IOPs, entonces la latencia va a aparecer inmediatamente. Y yo tengo que manejar la cantidad y la velocidad en un esquema que ninguno de los dos vaya a salir afectado, sino en un balance adecuado. También hoy en día se están utilizando algo que se llama el checkpointing, que significa que yo estoy entrenando un modelo que se demora 5 días en entrenar por la cantidad de datos que tiene.
¿Qué pasa si en el día 2 se daña? Toca volver a iniciar todo el proceso. Entonces se utilizan como unos puntos de corte. Es decir, mire, yo cada día, al finalizar cada día, coloco un punto de corte con el estado. De tal manera que si mañana o en algún momento se me daña, yo no tengo que volver al principio, sino a este checkpointing. Pero hay gente que exagera en estos modelos y colocan muchos checkpoints porque si me falla, pues no quiero perderme la última hora. Recobrar un estado desde un checkpoint es muchísimo más pesado que volver al inicio. Entonces tiene sentido si se utiliza de una manera adecuada. Y otro punto supremamente importante es como para entrenar un modelo de estos necesito no un equipo, sino una federación o lo que llaman un clúster, una solución de HPC, necesito utilizar un sistema de archivos distribuido. Y al utilizar un sistema de archivos distribuido, necesito tener muchos elementos en cuenta como el número de nodos, la cantidad de datos, el vector de distancia frente a los proveedores de los datos y los consumidores de los datos y la red que los intercomunica. Entonces, ese es otro elemento que tiene que ser perfectamente tuneado o ajustado para que estos modelos anden bien. Si hasta ahí hay alguna pregunta, bien lo pueden hacer. Ya nos comparten el link de la asistencia. Bueno, profesor, ¿cómo se ha desarrollado en cuanto a confiabilidad del plegamiento y estudio de las proteínas a través de estas aplicaciones, teniendo en cuenta el desarrollo de AlphaFold y el premio Nobel de Química entregado el año pasado? Bueno, esto realmente es un punto de quiebre que está ocurriendo. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos han trabajado en simulación de lo que sea? Una simulación de un fluido, de weather forecasting, una simulación de dinámica molecular, una simulación de la evolución de un sistema económico, macroeconómico o social, o bueno, cualquiera de esos. Si alguno ha trabajado en algún sistema de simulación, escríbalo ahí. Cuando uno utiliza un sistema de simulación, comienza con datos de condiciones iniciales. Sabe unas ecuaciones que usted las maneja, porque usted sabe cómo fluye esa ecuación en el tiempo, ya sea con un método numérico, ¿cierto? U otro. Y el estado final o el estado siguiente, es decir, en el siguiente slide de tiempo, usted lo conoce porque usted lo maneja. En cierta medida, eso es lo que hace que la computación sea tan demandante, porque hay ecuaciones diferenciales parciales en muchos de estos elementos finitos. Por ejemplo, las de propagación de temperatura son complejas y otras, pero usted tiene el control porque usted sabe por qué ocurre eso. En las estructuras de las proteínas son igual. Mira los plegamentos y usted coloca las condiciones y va a lo final. Cuando usted hace un modelo de inteligencia artificial, especialmente estos modelos nuevos que hacen inferencia, muy bien. Muy bien, profe Miguel, gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Él aprende de los datos, ¿sí? Y él, por ejemplo, en las redes neuronales y especialmente en el deep learning, como se va ajustando el gradiente descendiente, usted al final, hasta ahora se está empezando a entender cómo eso funciona por dentro. Es una caja negra. O sea, funciona, muchas veces funciona muy similar a lo que sería un sistema de simulación, pero la diferencia entre uno y otro es que en muchos de los casos usted no sabe por qué ocurre, ¿cierto? Porque él aprende de los datos y va ajustando cada uno de los pesos en cada una de las capas y ese ajuste, claro, hay un elemento matemático, el backpropagation y otras cosas que ocurren ahí, pero respecto del problema muchas veces no sabe. Hasta ahora es que se están introduciendo lo que se llama las Physical Informed Machine Learning y también las funciones de costo que tienen un sentido físico detrás de eso. Entonces, ¿cómo está funcionando? La verdad es que está funcionando muy bien. Por ejemplo, AlphaFold 3 ya está superando en las pruebas y en las competencias a muchos de los que se hacen. ¿Cuál es el lío? Es el mismo problema de confiar en lo que dice una inteligencia artificial. Sabemos que esta vez funcionó, pero ¿por qué funcionó? Es el verdadero problema. Creo que hasta que no logremos tener un nivel de confianza, porque hay transparencia algorítmica, porque hay transparencia de datos y hay reproductibilidad, van a estar en competencia los dos. Claramente, el tiempo y la cantidad de recursos para entrenar un modelo como AlphaFold se hace una vez, pero luego la inferencia es muy corta, gasta menos tiempo y menos recursos en hacer lo que posiblemente utilizar con LAMPS o con GROMATS se pudiera hacer. Bueno, pero es ese nivel de explicabilidad lo que muchas veces está ahí en duda. Simulación que dice, entonces el futuro, cuando entendamos más cómo interactuar con la IA, se disminuirá el consumo energético.
pues vamos a partir de una cosa. El consumo energético se tiene que disminuir so pena de hacer la vida un poco inviable en la Tierra, ¿sí? Ya hoy los data centers están medidos en la cantidad de emisiones que hacen y en la afectación que tienen al medio ambiente. Ya hay medidas de la WMO y de otros que miran ese factor, digamos que ya son tan preponderantes. Es decir, que eso tiene que ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? La verdad, no sé, pero espero que sea muy pronto. Y esto va a estar muy ligado por las competencias de los países. Por ejemplo, si hoy en día Estados Unidos el tema ambiental no le importa, posiblemente le va a importar más tener más capacidad y menos eficiencia. Pero en la medida en que los gobiernos inviertan fuertemente y nosotros nos dediquemos también a hacer investigación en esas áreas, pues va a producir mejores resultados. Pero eso tiene, digamos, por el bien y nuestra sobrevivencia tiene que ocurrir. Ok, listo. Voy a continuar. Si no hay más preguntas ahí. Hay las máscaras ocultas del performance. Cuando decimos performance es desempeño, ¿sí? Y el desempeño es por qué un modelo es mejor que otro, por qué tiene mejor desempeño, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que ocurren detrás para que un modelo sea mejor que otro. Por ejemplo, el tema de que pueda leer mejor y más eficiente los datos. Y eso significa utilizar una cosa que se llama preprocessing u otro que se llama prefetching dentro de los procesadores. Entonces, si yo quiero lograr mejor desempeño, no necesariamente tengo que tener la última GPU. Seguramente puedo mirar y aumentar mis métodos y técnicas para poder leer mejor. También, por ejemplo, el tema de compresión y cuantización. Cuantización es cuando les digo, los datos están representados en una cantidad de bits, pero dado que estas plataformas tienen registros especializados más pequeños pero mayor cantidad, entonces yo pudiera bajarle la precisión a muchos de los datos que tengo versus la calidad y el error inducido y llegar a un momento en que tengo buenos resultados con un nivel de error aceptable, ¿sí? Y después, pues el tema de flops es unidades de operaciones de punto flotante por segundo, flop operation per second, ¿sí? Entonces muchas veces a uno le venden la idea, mire, es que esta máquina tiene 36 teraflops, es mejor que esta. Y el solo hecho de mostrarle eso, uno dice, uy, sí, aquí mi algoritmo va a ser más eficiente. Mentira. Una máquina que tenga más capacidad, muchas veces hay que leer la letra pequeña. Dice, logrados en FP8. Es decir, que si usted tiene un problema que está en FP16, no va a lograr ese desempeño que está ahí. Entonces, hay que hacer y preparar no solamente la infraestructura, sino todo el proceso para que pueda aprovechar eso. Y lo último es el profiling. El profiling es ese esquema en que yo hago un monitoreo, me meto dentro de los procesos y puedo detectar los cuellos de botella, dónde debo mejorar, si es en el I/O, si es en la colocada de la memoria, si es en el procesamiento. Pero todo eso muchas veces está enmascarado y se vende como una solución llave en mano que si usted lo utiliza inmediatamente tiene performance, pero eso no es cierto. Y ya para entrar en las últimas partes, los oscuros secretos del entrenamiento. El entrenamiento de un modelo, cuando es pequeño, muchas veces no tiene líos, pero en la medida en que va creciendo, empieza a tener problemas. Abrir y cerrar una puerta no tiene problemas, pero si son 1000 las personas que están haciendo cola, ya tiene problemas, ¿cierto? Me va a estresar las bisagras, me puede dañar la chapa, puede hacer incluso que la cola produzca que la gente se desmaye en la mitad o que haya gente que ahí simplemente esté en la cola para vender el puesto. Lo mismo pasa en el entrenamiento cuando empiezan a tener estos elementos de tamaño. Entonces aparecen esquemas de distribución. Ya no tengo una máquina, tengo que tener muchos. Entonces, al tener muchos, tengo que distribuir el entrenamiento, tengo que distribuir los estados y los puntos de chequeo dentro de ese entrenamiento para que cuando yo vaya a reiniciar el entrenamiento, lo reinicie desde un punto, pero es un punto que tiene que estar compartido por todos los elementos que están procesando. Y posiblemente si cada elemento está en un punto diferencial de datos, entonces cada uno de ellos tiene que conocer el estado de los otros para que cuando vaya a reiniciar cualquiera lo pueda hacer. Y también en esto es que en la inteligencia artificial un esquema robusto de pruebas es difícil de lograr y necesita un esquema consistente y que entienda los datos, la infraestructura y el problema.
¿Hay alguna pregunta? Y voy a terminar con esto. Hay riesgos contractuales, especialmente cuando hacemos que un vendedor nos haga la magia. Es decir, la magia es yo te ofrezco el modelo y ¡pum! Ese funciona. Fírmame aquí, igual que en la novela, ¿cierto? Uno después se da cuenta los términos que firmó y empieza a tener problemas. Primero, el lock-in va a ser un desafío completo, ¿sí? Cuando usted se va con un solo proveedor, es muy bueno mientras utilice todas las herramientas de él, mientras todo lo que con él funcione. Pero el momento en que usted va a buscar una alternativa tecnológica, todo se le viene abajo y empieza a pagar todos los costos del lock-in de un proveedor. He trabajado en varios proyectos donde hemos utilizado herramientas y soluciones del proveedor y cuando nos damos cuenta que empieza a salir muy caro y a moverse para otro lado, entonces uno se da cuenta que es difícil sacar los datos, que sacar los datos tiene costos, que si yo voy a mover de una región a otra me cobran por los egresos, que hay elementos que me ocultaron o que yo nunca los pregunté referentes a la latencia y que funcionaba muy bien porque me ponían en la misma layer o muy altamente acoplados las cestas, pero que nunca me lo dijeron y que cuando me los voy a llevar realmente no son tan difíciles de distribuir, o que utilizamos esquemas que no fueran estándar, porque los esquemas estándar permiten de cierta medida hacer bajo acoplamiento, es decir, que yo pueda reemplazar una pieza por otra sin ningún problema, pero muchas veces se optimizan en los vendedores en esos riesgos para que no se utilicen estándar, sino soluciones propietarias, de tal manera que dicen, esto es para lograr el mejor rendimiento. Y eso funciona muy bien para rendimiento, pero cuando yo quiero operar con otra herramienta, no casa, y ahí empezamos entonces a tener tremendo problema. Y hay también proveedores que empiezan con el tiempo, ya sea por la infraestructura o por colocar, recuerden que especialmente en cloud, esto es computación que es compartida, es decir, elementos de cómputo que se virtualizan, pero que hay varios utilizando ahí, muchas veces empiezan a tener elementos de degradación y por los términos contractuales muchas veces yo no me puedo mover. Y por último, la fantasía de la escalabilidad. Esa fantasía en que todos decimos, mira, tengo un modelo de 7 billones de parámetros, yo lo quiero pasar a 70 billones de parámetros, cierro los ojos y le digo al proveedor o a lo que sea, eso es magia, ponga otro equipo y ya. No es tan fácil. Hay 3 elementos súper importantes cuando yo voy a querer escalar un modelo en esas dimensiones. Primero, lo que implica la comunicación. Hay incluso elementos que me obligan a cambiar el esquema de comunicaciones, los elementos de intercomunicación, ¿cierto? Estoy utilizando una generación, por ejemplo, de InfiniBand, y por lo masivo que voy a escalar, tengo que cambiar a la siguiente generación que me ofrece mejor ancho de banda y menor latencia, ¿cierto? La inestabilidad también, escalar muchas veces implica elementos que vuelven inestable la plataforma. ¿Por qué? Por errores inducidos, por comunicaciones y por elementos que no aparecieron por una dimensión pequeña, pero que aparecen en una dimensión más grande. Y también porque no siempre el software está maduro para esas dimensiones gigantes. Entonces, cuando yo escalo, tengo que escalar de una manera consciente, de tal manera que no solamente el hardware, sino el software que soporta eso, y no me digo el software de aplicación de entrenamiento del modelo, sino el software base que distribuye y hace todo el resto, también pueda escalar en esa misma manera. Quiero concluir con esto. Es decir, como las sombras han sido relevadas, todo esto no es solamente de los modelos. Necesita una arquitectura que lo soporte y que crezca juntamente con ello. Hay capas invisibles, por ejemplo, las redes, el almacenamiento, la energía, y esas son las que al final afectan el verdadero desempeño de un modelo, no solamente la capa de software. Y cuando uno no entiende los trade-offs, por ejemplo, en costo versus eficiencia o latencia versus procesamiento o tamaño versus latencia, entonces ese pobre entendimiento muchas veces nos hace entrar en costos o en ineficiencias o incluso en fallos. Y por último, la infraestructura para inteligencia artificial debe tener el mismo, incluso más rigor que aquellos modelos de consumo de energía o aquellos modelos
de estructuración de un proyecto civil, por ejemplo. Muchas gracias a todos ustedes. No sé si tienen preguntas. Profe Esteban, buenas noches. Buenas noches de nuevo a Buenas todos. noches. Si hay alguna inquietud, consulta, vamos a dar un par de minutos. Tienen la mano levantada por aquí, Ginny Paola. ¿Me puedes abrir el micrófono directamente? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, pues, digamos que por esta gran orientación que das en tu charla. Yo, en medio de la ignorancia, porque pues de base soy pedagoga, no ingeniera, quisiera saber si, digamos, como las dinámicas laborales pues están cambiando bastante, podría considerarse, por ejemplo, el llamado Permítame concepto, dos bueno, minuticos que tengo que atender aquí una llamada. Ya perdón. vuelvo. Voy a pausar un momentico la Un grabación. segundo, por favor, David, silenciamos. Digamos, Dale. el término de granjas de GPU podría considerarse en el futuro muy próximo, hablando de futuro, digamos que una de las inversiones más posibles a tener para los nuevos negocios, y dos, teniendo en cuenta, digamos, todas estas dinámicas de inteligencia artificial, sí podría considerarse como modelos de rápida formación tipo Platzi, Coursera, etcétera, que asociados o, bueno, basados en inteligencia artificial pudieran suplir estos programas formales en los cuales nosotros nos desempeñamos o tomamos, digamos que por el dinamismo, y que en algún momento pudieran tenerse en cuenta a nivel de formalización. No sé si me hago entender. A ver si la entendí. Las granjas de GPU, eso no es algo que va a venir, es que ya está ocurriendo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, puedes ir a muchos proveedores y te dice, necesito un contenedor de GPUs, ¿sí? Va a tener esta especificación de GPUs, él le hace el análisis térmico, el análisis de consumo de energía, y dice, y te lo coloco allá, tienes que poner una planta o tienes que colocar un transformador o una subcentral eléctrica que consuma tanto. Esto va a ser, por ejemplo, para el tema, va a ser por enfriamiento líquido, entonces necesita estas calidades de este tipo de líquido que va a tener, o si va a ser con agua necesita estos purificadores, etcétera, y esto yo le entrego 2 conexiones o 3 o X conexiones que usted necesita enchufar y ya está listo, y además le entrego un centro de operaciones dentro de ese data center. Eso ya ocurre. Y te lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, Europa está en un programa que se llama AI Factories, ¿sí? Y aproximadamente su visión es llenar a cada país europeo de más de una fábrica de GPUs. Y AI Factories, en últimas, es infraestructura de base, más programas de aplicación, más productos sobre esas fábricas. Volverlo lo mismo que son las subcentrales eléctricas, en últimas. Tener subcentrales por todo lado para poder distribuirlo. O sea, eso es una realidad, y sí. En Colombia, pues hay dos visiones, ¿no? La visión estratégica de país y la visión de industria. La visión de industria, yo habiendo trabajado para varios proveedores de cloud, es si hay la demanda, se instala. Si no hay la demanda, pues no se instala. Habría que buscar un nicho. ¿Por qué? Porque estas máquinas consumen mucha energía, son costosas y además de eso necesitan ser enfriadas de manera especial. O sea que hay una inversión interesante. Yo te diría que sí, hay que ver el nicho de mercado. Seguramente en la medida en que crezcan más esas empresas que tienen usos intensivos para inteligencia artificial, seguramente esto será una realidad. Ahora, del reemplazo de estos esquemas, bueno, yo soy ingeniero, pero también matemático. Entonces, de alguna manera, no considero que la educación formal sea lo mismo que este tipo de educación. Pero los medios y los métodos sí están pasando. Por ejemplo, y te voy a decir, hace 10 años, ¿cuántos consideraban hacer una maestría online como algo medianamente serio? Posiblemente muy pocos. Hoy en día hay muchos en universidades serias de muy buen renombre que ofrecen maestrías como MOOCs, es decir, en plataformas como Coursera o cosas como esta. Entonces, es decir, el medio sí está cambiando. Ahora, el enfoque es diferente. Por ejemplo, tú tomarías una maestría con Platzi con la misma seguridad que la tomas con una universidad, por ejemplo, Stanford, que también ofrece educación no formal en la esta. No, claramente sí creo que el posicionamiento de marca y la estrategia, digamos, de la trayectoria académica, pues da un peso Ahora, totalmente diferente.
impacto y la realidad de lo que tiene sí pueden ser diferenciales, ¿sí? Entonces yo creo que pueden estar orientados a diferentes, a diferente tipo de público y con diferente tipo de objetivos, ¿sí? Posiblemente un científico solamente online va a ser bien difícil, pero pues una persona técnica o que exclusivamente necesite saber una capacidad o un factor exclusivo puede hacer, y de hecho es lo más común que hoy en día está ocurriendo. No sé si hay más Muchas gracias. preguntas. Con gusto. Disculpe la interrupción, profe. Los invitamos a todos a diligenciar, por favor, la asistencia. Mientras de pronto algún otro participante expone sus preguntas o dudas. En el chat hay una. Dice, ¿es más eficiente a largo plazo invertir en una estación de trabajo con GPU potente o usar una infraestructura de cloud bajo demanda? Este es de Daniela. Bueno, es que son dos dimensiones diferentes, ¿cierto? Yo te diría, Sí, sí, sí. tú, para tu consumo de energía en tu casa, ¿montarías una subcentral al lado de tu casa? Entonces, ¿cuándo sí la necesitas? Cuando tienes un centro de datos o tienes un clúster como el que tiene la Universidad Distrital con el CECAT, que no está funcionando ahorita por esos traslados de edificio, pero que es un esquema potente. Sí, entonces, una y la otra son para usos diferentes. Si tu problema con una GPU de escritorio, funciona y le puedes sacar provecho y de ahí puedes sacar, digamos, todo lo que necesitas, sí. Pero cuando es un problema escalado, una máquina pequeña, por eso existe el cómputo de alto desempeño precisamente, porque una máquina pequeña no va a poder suplir esas necesidades computacionales para esto. Bueno. Ok, muchas ¿Cómo gracias. está el futuro de la metrología cuántica en Colombia? Bueno, yo puedo hablar de computación cuántica. Las ciencias cuánticas no solamente son computación cuántica. En las ciencias cuánticas está metrología cuántica y hay química cuántica y un montón de otras cosas. Yo no soy experto en metrología cuántica. Sé que hay un profesor de la Nacional que fue uno de los asesores de la convocatoria 966, que trabaja en el Centro de Metrología Cuántica y que trabaja con el Sistema Nacional de Pesos y Medidas, que pues, han hecho avances especialmente por eso, pero no soy experto en metrología cuántica, entonces no te puedo decir mucho al respecto, mentiría. Exactamente, el profesor Herbert. Venga, listo. Bueno. Profe Esteban, bueno, no sé si hay más inquietudes. También cerrando con parroquiales, les recuerdo que la próxima sesión de hoy en 2 semanas va a ser en la Facultad de Ingeniería, en el auditorio, el día 14 de agosto a las 6 de la tarde. También vamos a iniciar en el mismo horario, entonces los esperamos allá. Estamos procurando también mediarla por TICS para que la puedan transmitir, pero pues nos interesa mucho que quienes tengan la posibilidad nos acompañen, estén allá en la sede. Esa sesión la va a orientar el jefe de la Oficina de Investigaciones actualmente, el ingeniero Nelson Vera. Nos va a ser una oportunidad interesante para, desde este componente técnico, pues ver qué hemos venido haciendo o cuál es el esfuerzo institucional por aproximarnos a lo que son las inteligencias artificiales o el uso de inteligencia artificial. Profe Esteban, muchas gracias por acompañarnos, por el espacio, por esa mirada un poco más técnica, porque pues no la habíamos tenido tan así, la habíamos visto un poco más funcional, un poco más desde lo conceptual, pero pues son componentes que es importante integrar y poder reconocer de forma amplia. No, pues, estaremos charlando, seguimos aquí con las muchas gracias. iniciativas de la Veo que por ahí hay oficina. unas manos levantadas y además Ah, pusieron sí, otra perdón, sí, pregunta. excuso. Ay, la bajaron, se arrepintieron. Camilo Hernández dice, profe, ¿cómo es la incidencia de la demanda eléctrica si Colombia quiere adentrarse en estos centros de datos? ¿Qué incidencia tiene en la prestación de servicios y la transición energética, considerando que necesitamos una matriz más robusta? Bueno, esa es una de las discusiones que tenemos desde Cyber Colombia, especialmente con el gobierno. Bueno, es que el gobierno es una cosa muy heterogénea, ¿no? O con los actores que quieren traer estos programas de inteligencia o crear los centros. Si ustedes se acuerdan, inicialmente hubo un proyecto de 100 centros de inteligencia artificial, luego van decantándose y vamos como en 3, y desde hay que tener el aspecto
social que se quiere lograr, lo cual nos parece ampliamente valioso, pero como nos dimos cuenta está el aspecto técnico, ¿sí? Yo quisiera que en La Guajira funcionara un data center de esto, pero para eso necesito una granja suficientemente de una matriz energética que le provea energía para un centro de esto si es que va a ser a nivel nacional. Otra cosa es que sea un centro pequeñito para un instituto pequeño. Entonces, sí necesitamos no solamente madurar la matriz energética, sino especializarla. Y además de eso, poder colocar ubicaciones estratégicas, porque estas inversiones son de alto impacto y además de todo, pues necesitan ser preservadas. Entonces, es un conjunto de elementos a la hora de tomar decisiones dónde colocar las infraestructuras estratégicas. No sé si eso responde tu pregunta. ¿Qué dice? Profe Esteban, agradezco si me indica su correo para una invitación. Ahí sí a los estructuradores, ¿se puede compartir el correo? Nosotros compartiríamos el suyo de aquí en la universidad, el institucional, si no tiene inconveniente. Bueno. Prefiero el Sí, institucional, claro, ¿sí? aquí está. Creo que es más Aquí pertinente. está, no hay problema. Sí, no hay Henry dice, inconveniente para nada. ¿qué relación tiene la IA con las redes eléctricas? La IA con las redes eléctricas, bueno, tiene todo, ¿no? La IA sin energía no funciona. Y el consumo es tan alto que necesita una buena matriz de distribución. Si quieres decir es que si la red eléctrica en sí es una IA o algo así, pues no, pero existen inteligencias artificiales para optimizar el tema tanto de consumo como de distribución hoy en día y modelos también. Otra pregunta, ¿cuál es el impacto del diseño térmico y del sistema de refrigeración en el rendimiento sostenido de las GPUs en ordenadores locales? Todo. Todos los equipos, especialmente los equipos de procesamiento, tienen algo que se llaman, tienen las temperaturas operacionales, unos mínimos y unos máximos. Pero en la medida en que la temperatura sube, llega a un punto incluso que hay operaciones que se vuelven ineficientes. Se ha probado que cuando está muy cerca del límite operacional superior, hay operaciones matemáticas en la ALU que no funcionan bien, es decir, que pueden dar rendimientos. Eso en una exposición del laboratorio de Argonne que hicieron eso, se dan cuenta que hay una gran cantidad que incluso una operación aritmética puede dar un resultado equivocado. 2 más 2 le da 6 o cosas así. No digo en esas operaciones como tan básicas, pero en otras más complejas dan error. Entonces, el diseño térmico es tan esencial que hoy en día, cuando se escala eso, es un área previa que se llama el área previa de diseño térmico para los data centers, que debe ocurrir. Sin eso, no tiene mucho sentido saber cómo se colocan, porque la disposición de los equipos dentro de un data center también obedecen al diseño térmico. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. ¿Me permite una cuña pequeñita? Sí, profe, claro. Bueno, para terminar, los invito a este workshop. Se llama el Workshop Latinoamericano en Avances en Weather Forecasting. Es un workshop que hacemos en conjunto con NCAR y con las autoridades latinoamericanas. Si alguno de ustedes trabaja en este tema y quiere presentar, están todavía los call for paper abiertos y también tenemos un call for application que es para mostrar alternativas de lo que estamos haciendo de Latinoamérica y respondiendo a los desafíos que hay ahora, especialmente con el gobierno federal de los Estados Unidos por el tema de limitación del funding. Muchas gracias. It's all. Profe Esteban, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos entonces. Nos vemos en 2 semanas, el 14, 6 de la tarde en la Facultad de Ingeniería. Quienes hagan falta, por favor, llenen el enlace de la asistencia. Recuerden que es el que tomamos como base para certificar la sesión y para validar la asistencia en términos de todo el seminario. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Cuídense mucho, profe. Un gusto. Buenas noches a siempre. todos. Felicidades. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.